No es. Adelante, María, cuéntenos. Cuéntenos su caso. Ah, ok, ya la bajo. Ángela, adelante, Ángela. Buenos días, profe. Buenos días. Eh, Ayer no alcancé a estar en la clase. Repasándola, me quedaron dos dudas con respecto al ejercicio que desarrollaste. Fue la actividad de los 5.000 datos. Ah, ok. Bueno, entonces fueron dos cositas. Una, eh, cuando generas la lista de los 5.000 datos por random y que cada vez que ejecutabas, pues obviamente la información o las respuestas cambiaban. Ese random o esa información aleatoria se puede fijar de alguna manera para que las respuestas sean únicas. Sería fijarlas en una celda Fijarlas. diferente. Permítame ver. Vamos por acá. Como fuiste muy claro con el ejemplo de Excel, pero cuando íbamos a hacer los códigos, también quedaban como rotativa la información y Claro, cada vez que se ejecutaba era diferente. claro. Vámonos aquí al ejercicio. Espérenme, activamos la lupita. Entonces, por acá, ejercicio 2. ¿Listo? Pónganle cuidado que todo el ejercicio, todo el ejercicio lo desarrollamos en una sola celda, ¿cierto? Todo el ejercicio lo desarrollamos en esta misma celda. Algo que podemos hacer es generar una celda de código anterior a esta y que esa celda de código sea la que genera nuestro arreglo, ¿sí? Y después de ello, ahí sí hacemos la impresión, puede hacerse de esa manera. Entonces, o que estas dos líneas o incluso las tres sean las que se ejecutan en la celda anterior. Entonces voy a darle aquí, voy a usar las dos primeras. Voy a tomar estas dos celdas, uy, perdón, mucho. Entonces voy a tomar esta celda con estas dos líneas. La primera es un comentario, la siguiente es la que genera los números aleatorios. Una vez que la generaba, bueno, no me había conectado, se está conectando en este momento. Esperemos a que se conecte y luego se ejecute. Una vez que se haya ejecutado, ya nuestro arreglo se genera una sola vez. Oh, Y también NumPy. correcto, sí, señora. Vamos a ejecutar aquí NumPy. Y volvamos por acá. Volvamos a ejecutar. Listo. Entonces, una vez que ya se haya ejecutado esta celda, ya listo, no cambia. Esos valores no cambian. Ahora ya podemos ejecutar a cada rato esta celda. Los valores de la media, mediana, todos estos valores ya no van a cambiar porque en cada ejecución no se va a estar generando un nuevo arreglo, ya separándolo por celdas. Esta es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es dándole niveles de decisión. Por ejemplo, si nosotros queremos que el arreglo permanezca siendo siempre el mismo o vaya cambiando, dándole de pronto una opción al usuario o diciendo cuál es la ejecución que estamos realizando en este momento. Si es una primera ejecución, que en esa primera ejecución simplemente se genere el arreglo, pero para las demás ejecuciones no. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, voy a cortar nuevamente el código y lo voy a enviar nuevamente aquí, a la celda. ¿Listo? Ya sabemos que esta es la línea que genera los números aleatorios, los 5.000 números aleatorios, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar aquí un if, ¿listo? Que simplemente me pregunte si la variable arreglo existe o ya está. Voy a devolverme un poquito por acá a la parte de variables, ¿sí? Dame un segundo. En la parte de variables, ¿se acuerdan de nuestra sección de variables? Entonces, lo que voy a hacer acá es borrar nuestra variable array. Vamos a eliminar nuestra variable array. Eso, permítanme, eso lo vamos a hacer. Déjenme ver. ¿Dónde era? ¿Qué era? Permítame. Permítame un segundito. Vamos a borrar esa variable. Aquí era abajo. A ver. Bueno, ¿dónde es que? Necesito borrar esta variable. Bueno, voy a hacerlo de la manera burda. Permítanme ver si borramos todas las ejecuciones. En algún menú apareció borrar línea de lo que tocaste arriba. ¿No era eso? ¿En cuál? ¿La de borrar todos los resultados? Celdas seleccionadas, ¿no? Sí, pero eso no me borra es las variables. Ok. Me borra las salidas, pero no las variables. Voy a hacer algo y de manera brusca, voy a desconectarme. Listo, voy a decirle que sí. Y voy a decirle volver a conectar.
Listo, ya estamos conectados. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien, tenemos aquí nuestra variable arreglo, ¿cierto? Y resulta que, bueno, permítanme un segundito porque no recuerdo si me toca generarla previamente. Voy a decirle que si no existe arreglo, perdón, ¿cómo es? Si, vamos a negarlo, aquí así. Si no existe arreglo, entonces que nos genere un arreglo. Pero si ya existe, pues simplemente que no vuelva a ejecutar esta línea que está acá. ¿Listo? Esto indica que si arreglo no existe, si arreglo aún no existe, entonces que lo genere. Pero si ya existe, entonces simplemente se va a saltar esta línea que está acá. Entonces vamos a intentar ejecutarla nuevamente y déjenme ver si necesito crear previamente arreglo. Vamos a ejecutar y sí, efectivamente necesito crearla previamente. Entonces vamos por acá y simplemente voy a decirle que arreglo, a ver, arreglo es igual a 0. Vamos a darle esto, arreglo es igual a 0. A ver. Permítame un segundo, lo pasamos como a una función. De la misma, tendríamos que generar arreglo previamente. Ahora, si lo paso a una función, déjenme pensar un segundito a ver cómo lo podemos solucionar. Para ejecutarla una sola vez. A ver cómo hacemos acá. Bueno, listo. Ya, se me ocurre una idea y es que podemos definir la media por acá. Podemos definir la media así, como media, crear la variable media, entonces la variable media será igual a la media de la regla. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la variable media. Lo que voy a preguntar es que si la variable media, ahora sí, esto puede servir. Vamos a definir de primera mano la variable media como 0. Entonces, la siguiente línea, este if, lo que nos va a preguntar es que si la variable media, aquí pónganle cuidado que el tratamiento que se le va a dar a esta respuesta condicional es la siguiente. Si media es 0, el resultado de esta operación condicional, sin el signo de exclamación, el resultado va a ser falso. ¿Listo? Si media es 0. Si media es cualquier otro valor, 1, 2, 3, cualquier otro valor, entonces el resultado será verdadero. Pero por ahora, para dejarlo como falso, voy a dejar media igual a 0. ¿Listo? Pero si yo dejo media 0, o sea, este resultado como falso, no se va a ejecutar nunca esta línea que está acá, ¿cierto? Tengo que dejar esta condición por una sola vez como verdadera. Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí un signo de exclamación, indicando que voy a negar este resultado booleano. Voy a negarlo. Si el resultado es falso, con este signo de exclamación estoy colocando un no falso o una negación. También otra manera de hacerlo es utilizando el operador not media. Entonces, aquí estamos negando el resultado falso que tenemos aquí. Si aquí nos da un falso, no falso va a ser verdadero. Esto indica que si media es 0, cuando media sea 0, esto que tenemos aquí es verdadero. Es decir, que si esto es verdadero, se va a ejecutar esta línea de arreglo. ¿De acuerdo? Pero si media no es 0, entonces indica que ya se generó previamente media. ¿Listo? Esta estrategia puede servir en algún momento. A ver. Y entonces vamos a hacer lo siguiente también, para que no nos genere un error por la falta de la variable arreglo, porque si esta línea que está acá no se genera, pues no se genera arreglo. Y aquí nos va a generar un problema porque va a decir, oiga, no podemos imprimir arreglo y no podemos sacarle todo este conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, voy a crear arreglo y también la voy a dejar como igual a 0, ¿listo? Previamente, dejar arreglo como 0, la media como 0, y listo, simplemente si nuestra media, cada vez tenemos el mismo problema. No, discúlpenme, tenemos el mismo problema. Va a tocar dejar estas dos líneas que están acá en la celda anterior. Que se pueda generar, sí. Vamos a tener que hacerlo en celdas separadas. Aquí en nuestro collab, hacerlo en celdas separadas. Con eso vamos a ejecutar, a ver acá. Vamos a ejecutar, aquí nos sale un error. NP no está definido. El nombre. Sí. A ver, vamos por acá. Ejecutemos.
Y vamos por acá, a ver. Y listo, ahora sí voy a ejecutar esta línea que está acá, toda esta celda que está acá. Y bueno, ahora sí nos entregó los valores del arreglo, nos entregó el tamaño del arreglo, ta, 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 ta. Ya estos valores no van a cambiar. Estos valores no van a cambiar porque ya la variable media ya no es igual a cero. Únicamente es cero cuando yo ejecute esta celda que está aquí arriba, ¿no? Pero ahora la variable media, opa, ahora la variable media ya no va a ser cero. De hecho, nosotros la tenemos aquí como media. Esta es 99, ta, 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 ta. ¿Listo? Cada vez que yo ejecute esta celda que está acá, esta celda, hoy bajemos. Cada vez que yo ejecute esta celda, pues resulta que se va a generar el arreglo siempre y cuando la variable media sea cero. Pero como en este momento ya se le asigna un valor para la media, un valor diferente de cero, entonces nos vamos a saltar esta línea que está acá, ¿cierto? Como media es cualquier otro valor, entonces aquí la pregunta es si media es cualquier otro valor, el resultado aquí será verdadero. Entonces, como esto es verdadero, con la negación, todas las condiciones nos va a dar falso, ¿cierto? Cuando esto es falso, no se ejecutan las líneas que están dentro del dominio del if, no se ejecuta esta línea, se ejecuta el resto de las instrucciones. ¿Listo? Y podemos volver a ejecutar, vamos a ver. Recuerden que la media en este momento es 99.8060. O sea, si yo vuelvo a ejecutar, voy a volver a ejecutar, ese valor no debería cambiar. ¿Dónde está? La media es 99.8060. ¿Sí? Ya los valores de media, mediana, todos estos valores, incluso todos los valores aleatorios de la variable que se llama arreglo, no van a cambiar, ¿no? Cada vez que yo la ejecute vamos a ver los mismos valores. No van a cambiar esos valores, esos datos que están ahí. Esta es una forma de hacerlo definiendo previamente las variables y solo ejecutándolas una sola vez, ¿cierto? Es una de las formas de hacerlo. Si tenemos que hacerlo, digamos, con diferentes, diferentes códigos fuente, es decir, si tuviéramos que hacerlo para una sola ejecución, tendríamos que utilizar ya no diferentes celdas, sino diferentes archivos de Python para que se ejecute uno en cada momento. Cuando detecte que la variable media es cero, entonces se va a ejecutar este archivo directamente. Pero si la variable media no existe, entonces la creará, simplemente pasa a crearla. Esto lo podemos hacer con diferentes archivos para ejecutarlo dentro de nuestro computador, si nosotros queremos ejecutarlo dentro de nuestro computador. Aquí cada celda representaría un código fuente distinto, un archivo fuente, lo que nosotros antes hacíamos en Replit, generando un archivo .py, otro archivo .py, otro archivo .py. Aquí lo estamos representando con las diferentes celdas. Una celda sería un archivo .py, otra celda sería otro archivo .py y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, no sé si así quedó clara la inquietud. Sí, profe, pero creo que por practicidad me quedo con la primera forma. Creo que fue más fácil. Listo, vale. Bueno, aquí me surgió otra duda y es que cuando hablas, bueno, no, dentro de las medidas de tendencia central, me acuerdo que la mediana, ¿sí? Para sacar la mediana teníamos que ordenar los datos, ¿sí? En el caso, en el ejemplo de ayer, no tuvimos necesidad de eso, no sé por qué. O sea, ejecutando el código, digamos que internamente hay una organización de los datos, porque en Excel sí tuvimos que hacerlo. Sí, es correcto. Su merced lo acaba de decir. La misma librería de NumPy nos va a ordenar los datos, va a hacer el ordenamiento y va a mirar cuál es ese porcentaje de datos que está dentro del primer 50%, es decir, el segundo cuartil. Esa es la mediana, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de datos que está dentro del primer 50%? Estas funciones, median, min, var, todas estas funciones estadísticas, todas estas realizan todo el procedimiento que nosotros hicimos en Excel de manera manual, el de tener que ordenar, tener que agrupar todo en tablas, bueno, etcétera, etcétera, lo que haya que hacer. Todas estas funciones ya lo hacen predefinidamente, ¿sí? Algunas veces a estas funciones se les llama también un algoritmo. Entonces, esta función es un algoritmo que realiza la obtención de la media. Y ese algoritmo es una serie de pasos, una serie de tareas que se tienen que realizar de manera ordenada para finalmente obtener el resultado. Entonces, podríamos decir que esta función es un algoritmo que realiza esa tarea. Es decir, realiza todo lo que... no tengo el Excel abierto. Bueno, realiza todo lo que nosotros realizamos de manera procedimental. Si lo tiene que hacer ordenado, me refiero. Tiene que hacerlo de la manera ordenada. Si no lo hace de manera ordenada, como nosotros lo hicimos, pues el resultado va a ser diferente. Por eso se le llama, algunas veces se le llama también algoritmo. Nosotros, cuando vayamos a la parte de aprendizaje automático, a estas funciones, algunas funciones, las vamos a llamar así algoritmos. No vamos a hacer referencia a la función propiamente dicha, la función que ejecuta el resultado, que nos muestra el resultado, sino que vamos a hacer alusión a las funciones como un algoritmo. ¿Listo? Más adelante entonces trataremos de hablar de cada función o cada tarea es un algoritmo. Este algoritmo va a realizar todo este procedimiento. El algoritmo de la media toma todos los datos, los suma, los cuenta los datos y
de acuerdo al resultado de la suma y de acuerdo al resultado de la cuenta, los divide para obtener la media. La mediana ordena todos los datos, los distribuye, mira cuál es el primer 50% y de acuerdo a ese valor, entrega ese resultado. La varianza hace todo el procedimiento de la varianza. Permítanme un segundito, si ustedes me regalan. Vamos a ver, procedimiento para hallar la varianza. Vamos a ver. Déjenme ver algo gráfico, algo que podamos ver de manera gráfica, sencilla. Bueno, tal vez podemos usar una de las tablas. Déjenme ver qué tablas podemos usar. Bueno, digamos que voy a usar esta tablita que está acá. ¿Listo? Entonces, imaginemos por un momento que necesitamos hallar la varianza. Entonces, tenemos los valores de X. Voy a hablar solamente de los valores de X, ¿no? Esta tabla de distribución de frecuencias se realizó aquí porque el rango es muy amplio, aparentemente. El rango es muy amplio y se desea obtener una frecuencia en un determinado rango, edades entre 10 y 15, 15 y 20 y todo eso. Pues. Pero voy a suponer que ya tenemos nuestro valor en X. Supongamos que tenemos un X y que con este X tenemos una frecuencia. De acuerdo al X, a él se le asigna una frecuencia. Para hallar la varianza, tenemos que realizar el siguiente procedimiento. Primero que todo, hallar la media o el promedio, ¿cierto? Una vez que tengamos la media o el promedio, vamos a tener que tomar ese promedio de datos, esa media de X, y hacer una resta de cada valor de X con la media. Vamos a tener que tomar 12.5. Supongamos que tenemos la media de nuestros datos. Voy a suponer que la media aquí puede dar 12.32. Digamos que la media da 25, 24. Digamos que la media es un ejemplo, no sé cuánto da. Digamos que la media es 24, entonces vamos a tomar 12.5 menos 24, 17.5 menos 24. Cada uno de los datos, 22.5 menos 24, 27.5 menos 24. Cada uno de los X se le resta a la media. Eso es lo que nos está diciendo esta operación de acá. Tomamos X y le restamos la media. Como ese valor puede dar negativo, puede que la media, perdón, sea mayor, entonces este valor puede dar negativo. Se eleva al cuadrado, entonces se toma ese X menos la media, se eleva al cuadrado y ese resultado se multiplica por la respectiva frecuencia, entregando un valor diferente para cada uno de los X. Para el primer X, 911, para el segundo X, 650, para el siguiente X, 147 y así sucesivamente. Finalmente, todos estos resultados parciales se suman, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí la fórmula de varianza. Finalmente, todos esos resultados parciales se suman. Y al realizar esa suma, se dividen por la cantidad de los datos, por la cantidad de números. Aquí dice que hay una frecuencia de 60 números. La suma de toda la frecuencia finalmente nos da 60. El total de todos los X es 60. Entonces, se divide por eso el total de números. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos da la varianza. Miren que todo este procedimiento se realizó de manera ordenada. Tuvimos que obtener primero la media para poder obtener este valor y luego elevar al cuadrado y luego multiplicar por la frecuencia. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no tenemos la frecuencia? Pues necesariamente toca fijar la frecuencia antes de realizar este producto, ¿cierto? Antes de multiplicar x menos x media al cuadrado por f, tenemos que saber la frecuencia. Entonces, esto nos obliga a realizar esta serie de pasos, a encontrar estos valores, el de la media, el de f, de manera ordenada antes de realizar alguna otra operación, ¿cierto? A eso se le llama un algoritmo. Un algoritmo es realizar las tareas de manera ordenada. Tenemos ciertas características con los algoritmos. Se deben cumplir básicamente 3 características. El algoritmo tiene que terminar en algún momento. El algoritmo tiene que ser ordenado y cada instrucción tiene que ser clara. ¿Sí? Esas serían las 3 condiciones: ordenado, claro y finito, se dice eso. Finito es que tiene un fin, que el algoritmo en algún momento debe tener un fin. Básicamente, como esto lo realizamos paso a paso, primero encontramos la media, luego encontramos el valor elevado al cuadrado, lo multiplicamos por f, encontramos f, multiplicamos esos valores. Esto es una serie de pasos ordenados que nosotros realizamos u obtuvimos a partir de una ecuación. Esta ecuación nos dice cuál es el resultado de la varianza. La varianza se define así como esta letra sigma elevado al cuadrado. La varianza se define de esta manera, ¿cierto? Pero miren que la ecuación per se es la que nos dice cuáles son los pasos que necesitamos para obtener finalmente nuestra varianza. Entonces, podríamos decir casi que la varianza, o que una ecuación mejor, una ecuación es un algoritmo. Si nosotros sabemos decir qué es lo primero que vamos a hacer dentro de la ecuación, primero voy a hallar la media, luego voy a hallar la frecuencia, luego voy a hallar la diferencia entre x y la media, luego voy a elevar cada uno de esos valores al cuadrado, luego voy a multiplicar ese resultado por f, luego voy a sumar todos esos resultados parciales y por último, ese resultado de la suma lo divido por el n total para obtener finalmente la varianza. Esto es una serie de pasos, un algoritmo. Un algoritmo es eso, una serie de pasos y generalmente ayuda mucho a entenderlo viéndolo desde el punto de vista de una ecuación. Ver una ecuación
es definir el resultado de esa ecuación de manera procedimental, es decir, paso a paso. Y realizar una tarea de manera procedimental, es decir, realizar una tarea paso a paso, es realizarla de manera algorítmica, es realizar un algoritmo, ¿listo? Entonces, esta ecuación, todo ese procedimiento lo realiza la función var de NumPy. Entonces, toma todos los datos, la función var toma todos los datos, encuentra la media, encuentra la frecuencia, la multiplica, x, ¿qué? Toma x, le hace la diferencia con la media, eleva ese valor al cuadrado, lo multiplica por la frecuencia, suma todos los valores parciales, los divide por el n total, o la frecuencia total de datos, y ese es el resultado que entrega esta función. La función var es también un algoritmo, la función median es también un algoritmo, la función min, todas las funciones son algoritmos, son códigos, otro código de Python que realiza todos esos procedimientos así, paso a paso. Entonces, sí, efectivamente, para resumir la historia, la función median realiza el ordenamiento y encuentra ese valor central, ese 50%. Todas estas funciones realizan cada uno de esos procedimientos así, de manera ordenada. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, hay algoritmos, es decir, hay funciones, puede que yo hable de un algoritmo o de una función, ¿vale? Puedo hacer referencia a la función median, pero también puedo hacer referencia al algoritmo median. Supongamos que hablamos del algoritmo para hallar la varianza o de la función var, ¿sí? Entonces, el algoritmo para hallar la varianza nos muestra esta ecuación. ¿Qué significa esto? Significa que en esta ecuación necesitamos hallar la media, ¿sí? Para poder utilizar esta ecuación necesitamos hallar la media. Y resulta que también tenemos una función que sirve para hallar la media. La función min sirve para hallar la media. O sea que en algún momento la función var puede llamar a la función min. Es decir, puede preguntarle al algoritmo min cuál es la media de un conjunto de datos. Esto puede hacerlo la función var. Y la función min le va a entregar esa media a la función var, ¿sí? Esto lo pueden hacer las funciones, llamarse entre sí, porque muy seguramente van a necesitar algún resultado para su ejecución. Por ejemplo, aquí la varianza necesita de la media, ¿cierto? La varianza también necesita realizar un conteo. Primero que todo, un conteo de los X, que esa es la frecuencia, y segundo, un conteo o una suma de todas las frecuencias. O sea, por un lado necesita sumar, por otro lado necesita restar, por otro lado necesita elevar al cuadrado, necesita otras múltiples tareas, pero esas otras tareas también puede que vengan en otras funciones de NumPy. Entonces, a esto se le llama, pues, bueno, se dice que es una función llamando a otra función para mirar el resultado, ¿listo? No es que la función var tenga su propio algoritmo para hallar la media, porque esto, pues, resulta ser cíclico, innecesario, gasta código. Entonces, si ya la función var necesita la media, pues que llame a la función media le entrega un resultado a var continúa con su ejecución. Lo que necesite la función var lo va a poder pedir a otras funciones previamente escritas. Y esto ocurre no solamente con NumPy, sino con cualquier lenguaje de código, cualquier lenguaje de programación. Esto ocurre con cualquier lenguaje de programación. Generalmente las funciones se llaman entre sí para obtener otros resultados. ¿Vale? No sé si fue clara la explicación. Sí, profe, claro que sí. Vale. Y una última, qué pena, Claro. sobre el mismo código y la función de moda. Tú hablaste ahí de dos, no sé, palabras reservadas o funciones, pero fue como nuevo, eso de Axis y Kepdims. ¿Hay alguna otra forma más sencilla de hallar la moda? Otra forma más sencilla de hallar la moda, sí. Déjeme ver si me acuerdo. Vamos a preguntarle por aquí en algún momento. Déjeme ver. Siempre una recomendación mía es que procuren buscar información siempre que vayan a solucionar una duda. Busquen información en páginas oficiales. Esta página que está acá, Stack Overflow, que prácticamente significaría algo así como que se nos volcó la pila o se nos acabó la memoria, hubo un sobreflujo de memoria. Esta página es una página oficial que se ha preocupado por que las personas que colaboran en el foro den información veraz, den información verdadera, ¿sí? Esta empresa, Stack Overflow, es una empresa ya oficial. Entonces, si ustedes encuentran alguna respuesta, alguna pregunta en los foros de Stack Overflow, las respuestas de ahí pueden tener la tranquilidad de que son respuestas verificadas, ¿vale? Pregunta. ¿Sí? ¿Cómo identifico que eso no es una página oficial, profe? Bueno, esta ya es conocida, esta termina en .com, es una página conocida, ya pues ya la usa uno típicamente, ¿no? Pero generalmente si ustedes no conocen, procurar buscar páginas que terminen en .org, ¿listo? O algunas terminan en .gov, son propias del gobierno, y otras terminan, déjenme ver, me acuerdo,
vamos a encontrar casi siempre en .org, no me acuerdo cuál es la otra terminación que también permite verificar que la página sea oficial, ¿listo? Pero por ahora, si ustedes quieren ver una página oficial, pues que termine en .org, por ejemplo, NumPy, ¿no? Por ejemplo, numpy.org. Entonces, esta es una página oficial, o la de Python, python.org, ¿listo? Son páginas oficiales, ¿listo? Por ahora, esta empresa, o bueno, esta página termina en .com, pero es una empresa o es una página en la que tengo la seguridad de que las respuestas no van a ser falsas. Muchas veces se puede encontrar uno con gente que simplemente por ganarse algún punto, alguna estrella dentro de la página, puede dar cualquier respuesta, ¿no? Aquí no, aquí la seguridad es que esa respuesta va a ser verdadera, va a ser confiable. Y déjenme ver a ver qué nos muestra por acá. Tenemos Timeit. También es de Scipit. Me ver, había una función moda, pero aquí no la encuentro. No, no era una función moda, era de NumPy. Ah, unique, creo que era unique. Déjeme ver. Creo que era unique. Sí, mire, voy a hacer la traducción. ¿Listo? Bien, vamos por acá. Entonces, dice, este método aplicado para encontrar la moda de los datos, donde puede necesitar el índice de la matriz real para ver qué tan lejos está el valor del centro de la distribución. La función unique está el arreglo y, bueno, hay otros argumentos. Si quieres retornar el índice o si quieres realizar un conteo. Entonces, aquí la moda viene a ser el valor índice de A. Déjeme ver, esto lo entrega con un IDX, index, IDX, argumentos, bueno, tocaría contar. Los argumentos, permítame un segundo. Tenemos las cuentas, el valor máximo dentro de nuestro conjunto de datos y voy a copiar estas tres líneas. ¿Listo? Voy a copiarlas, las voy a llevar aquí al Colab, voy a pegarlas y vamos a intentar aquí modificar lo que tenemos que modificar. Nuestro arreglo de datos, aquí lo llaman A. Entonces, nosotros hemos llamado a nuestro arreglo de datos arreglo. Entonces, simplemente voy a decirle que A es igual al arreglo para cambiar lo mínimo aquí, en este conjunto de datos. Entonces, le digo que A es nuestro arreglo y listo. Ahora voy a decirle que me imprima la moda. Es el último resultado que se obtiene de esta ejecución. Voy a decirle que me imprima la moda. Me imprime 74.97. Vamos a ver cuánto nos da aquí la moda. Dice que la moda aquí nos da 74.9762. ¿Qué fue lo que realizó esta ejecución? Estas tres líneas, ¿qué fue lo que realizaron? Entonces, se basaron en la función unique, ¿listo? Basándonos en la función unique, resulta que la función unique necesita del arreglo de los datos, ¿listo? Pero hay algunas instrucciones o algunos parámetros, mejor, algunos argumentos que le van a dar más información al resultado de la función unique, ¿sí? Entonces, uno de los resultados es el valor índice de cada uno de los datos. Otro de los resultados es el conteo de cada uno de esos datos. Y este es uno de los valores en los que se va a basar la función moda, o mejor, la variable moda, no función, sino variable moda. Va a realizar un conteo de los datos, es decir, se toma como la parte del conteo, que regrese un conteo, se toma como verdadero. Entonces, aquí la función unique retorna ese conteo, pero ¿dónde lo retorna? Lo retorna aquí, en este objeto. Este objeto, si ustedes se dan cuenta, es un objeto de tipo tupla. Es una tupla porque tiene paréntesis al inicio y al final, paréntesis circulares. ¿Qué indica esa tupla? Esa tupla tiene tres valores. Un valor que es raya al piso, luego coma, después tiene otro valor que es IDX, coma, y luego tiene otro valor que es counts, ¿listo? Y estos tres valores se los puede uno asignar como usted quiera. Puede que aquí no le llame counts, puede usted llamar a esto Pepito Pérez o Pepe, aquí puedo llamar esto Juan, y aquí pues lo colocaron como raya al piso, no va a ser una variable significativa, no importa el valor, puede llamarlo usted simplemente X o dejarlo con el raya al piso, no interesa, ¿sí? Estas son las variables en las cuales se va a guardar el resultado de la función unique. Se van a guardar tres resultados. Voy a regresar otra vez al nombre que tenían originalmente. Se van a entregar tres resultados. Uno es un conteo y otro es la posición del valor índice o la posición índice, ¿no? Recuerden que nuestra función unique retorna el índice y retorna un conteo. Entonces, uno es el índice y el otro es el conteo. Después, a partir de ese valor índice, de esos índices, se va a una posición específica, el que tiene el máximo conteo. De todos los conteos,
va a preguntar por cuál es el que tiene el máximo conteo. Y ese valor que tiene el máximo conteo, pues resulta ser la frecuencia, ¿no? En todos los índices del arreglo, de todos los índices del arreglo, esa posición index, esa posición índice es la que va a tener la moda, porque es el valor que más se repite, ¿no? Entonces, en la posición index, recuerden que esto es indexación, ¿no? Estamos utilizando el arreglo A, paréntesis cuadrado, y adentro colocando una dirección índice. Esta posición va a guardarse en la variable moda o mode, la variable mode, y finalmente pues se imprime la variable mode. Para explicar de pronto mejor el comportamiento de estos datos, se me ocurre que podemos generar nuestro arreglo A con una función de NumPy. Por ejemplo, a ver, tomemos un conjunto de datos, el que se nos ocurra. Por ejemplo, por aquí tengo 10, ¿sí? Por aquí tengo 20, digamos que tengo 15, ¿listo? Para que no vaya tan ordenado. Y coloquemos por acá otro 10, para que se nos repita, ¿listo? Tomemos este arreglo, ¿listo? Tomemos este arreglo y resulta que en este arreglo de 5 datos se repite el 10, ¿listo? Esa sería nuestra moda. La moda sería el 10 en este arreglo de A. Entonces, aquí la clave es la función unique, que nos va a entregar, primero que todo, la posición índice de cada uno de estos datos, la posición índice del 10, del 20, del 15, ¿cierto? Y también nos va a entregar un conteo de esos datos. ¿Cuántas veces se repite este valor? ¿Cuántas veces se repite este valor? ¿Cuántas veces se repite este valor? Nos entrega un conteo de cada uno de esos datos. Entonces, para nosotros ya sabemos que el 10 se repite 2 veces, que el 20 una vez, que el 15 una vez, que el 5 una vez. Nosotros ya lo sabemos acá. Esos valores los entrega la función unique y los almacena en estas variables. La variable const va a almacenar el conteo. Entonces, para el 10, 2, para el 20, 1, para el 15, 1, para el 5, 1. Esto lo almacena en esta tupla. Significa que lo almacena como si fuera un conjunto, una pareja, de la siguiente manera. Voy a abrir aquí un Excel, si me permiten. Vamos a abrir aquí un Excel. Bien, y entonces, esta ejecución de acá, esta instrucción de acá, esto me tomo el tiempo de explicarlo porque en aprendizaje automático puede que nos encontremos con estructuras de este tipo, con códigos de este tipo, con líneas de código que tengan esta forma, ¿listo? Entonces, pónganle cuidado. La función unique va a entregar 3 resultados, del cual solo me interesan IDX, que es la posición índice, el retorno a la posición índice, y const, que es el conteo de estos datos. ¿Cómo me entrega entonces esos resultados la función unique? Me los entrega en un par de datos, en un conjunto de datos, IDX y const. En Excel podríamos decir, vamos a ver si lo coloco por acá, voy a irme a Excel. En Excel es como si nosotros tuviéramos una variable que se llama IDX y otra variable que se llama const, ¿listo? Y resulta que IDX se va a mirar la posición del primer valor. Este primer valor está en la posición 0. ¿Se acuerdan que la posición inicial es la posición 0? El siguiente valor está en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces vamos a colocar aquí posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Y resulta que en la variable const se va a almacenar el conteo de cada uno de esos valores. El 10 va a estar 2 veces, 20 va a estar una vez, 15 una vez, y así sucesivamente. Entonces, la posición índice 0 se va a contar 2 veces, la posición índice 1 es este 20, se va a contar una sola vez, entonces aquí tenemos una sola vez. La posición índice 2, que es el 15, se va a contar una sola vez, la posición índice 3 se va a contar una sola vez, y la posición índice 4 se va a contar 2 veces porque corresponde a la misma posición índice 0, ¿cierto? Es el mismo valor. Este 10 está aquí al final y hasta el principio. Entonces, tenemos finalmente este arreglo, por así decirlo, este par de datos, el valor índice y el valor de conteo. ¿Listo? Esas son las dos variables que tenemos, IDX y const. Ahora, si yo dentro de la función const pregunto cuál es el valor máximo, aquí voy a preguntar cuál es el máximo, voy a decirle de const cuál es el valor máximo. Para hacer esa pregunta, pues tengo que utilizar una función en NumPy que es np.max, ¿cierto? La función np.max me dice cuál es el valor máximo. Pero más allá de eso, si yo utilizo otra función, ¿se acuerdan que en NumPy podemos utilizar, si ustedes me permiten, aquí voy a irme a la parte de max y argmax. Recuerdan que con la función max nosotros podemos encontrar el valor máximo de nuestro arreglo y con la función argmax nosotros podemos encontrar el argumento de esa posición máxima, ¿cierto? Entonces me voy por acá. Bueno, regresemos a nuestro ejercicio por acá. Y si ustedes se dan cuenta, aquí se está utilizando la función argmax, ¿sí? ¿Qué hace la función argmax? Recordemos, lo que hace la función argmax, bajemos aquí un poquito. Lo que hace la función argmax es
mostrarme el argumento del valor máximo. Entonces, el argumento, o mejor dicho, la posición índice del valor máximo, en este caso, para const es la posición 0, ¿cierto? La posición 0 es la que almacena el valor máximo. También la posición 4. En const, esas dos posiciones almacenan el valor máximo. Entonces, aquí lo que hace es preguntar np.argmax, preguntar por esa posición. Por ahora, y me devuelvo otra vez al collab, voy a volver al collab. Esta función argmax lo que hace es hallar la posición índice máxima de la variable counts, ¿cierto? O sea, me va a entregar, me puede servir aquí el 0, argmax me va a entregar el 0, pero también me puede servir el 4. Estos dos valores van a almacenar la posición máxima. ¿Qué pasa con la función argmax? La función argmax entrega el primer valor máximo que se encuentra, ¿no? Sabemos que la variable counts tiene dos valores máximos, pero argmax entrega el primer valor máximo con el que se encuentra. Entonces, se encuentra con este valor máximo como primera posición. El valor que va a devolver es este que está aquí. Va a devolver, np.argmax va a devolver la posición 0 de la variable counts. ¿Listo? Eso es lo que devuelve argmax. Vamos a devolvernos por acá nuestro código. Entonces, aquí se está obteniendo la posición 0 de argmax. Y resulta que esa posición 0 es también la posición 0 de nuestro IDX, de nuestro índice. Es decir, esta posición 0 es también la posición 0 de nuestro IDX, o es la que nos va a indicar cuál es la posición que está almacenando en nuestro arreglo, que está almacenando el valor máximo. Entonces, aquí me entrega, argmax me entrega este 0, y ahora, si yo voy a mirar dentro de las posiciones que me está almacenando IDX, la posición 0, la posición 0 está almacenando un 0, la posición 1 está almacenando un 1, la posición 2 está almacenando un 2, casi que IDX está almacenando sus valores de acuerdo a sus mismas posiciones, ¿cierto? De hecho, eso es lo que está haciendo IDX. Y ahora vamos a mirar en la variable IDX cuál es esa posición 0. Entonces nos vamos a IDX en la posición 0, IDX en la posición 0 está almacenando su dirección 0. Esta es la dirección IDX en la posición 0, es la dirección de nuestro arreglo, es la dirección 0, por así decirlo, básicamente. Esta es la dirección 0. IDX en el argumento máximo de conteo, la posición 0, está apuntando aquí, a esta posición 0. Esa posición 0 se almacena en la variable index. O sea, index está guardando 0. Básicamente es eso. Index está guardando 0. Y ahora pues simplemente vamos a irnos a nuestro arreglo A, en la posición index. La posición index es 0 porque index es 0. Entonces A en la posición 0 va a almacenar este 10. A en la posición 0 A en la posición 0 está apuntando a ese 10 y ese 10 se almacena en la variable mode y finalmente se imprime esa variable mode. Voy a ejecutar esta línea, esta celda no la he ejecutado. Vamos a ejecutarla porque apenas creamos el arreglo, ¿cierto? Vamos a ejecutar esta celda que está acá y el resultado de la moda es precisamente ese 10, ¿no? Eso es lo que esperábamos, que nos entregara la moda. Entonces, esta es otra forma, también es otra forma de encontrar la moda utilizando únicamente funciones de NumPy, ¿sí? Se me olvidaba de la función unique. Bueno, su merced decidirá si de pronto considera que es más sencillo utilizar la función mode de stats. Pues adelante, tal vez por eso fue el que la colocaron en el, en el librito de la unidad, en la cartilla de la unidad. Tal vez por eso fue que se basaron en eso. Pero también la función unique permite obtener la moda de esto. Si no, no me acordaba de la palabra clave. ¿Listo? De todos modos, ahí les queda guardado. Voy a colocar aquí como comentario. Voy a colocar aquí otra forma de hallar la moda con la librería NumPy y o mejor, con la función unique. ¿Sí? La librería NumPy. ¿Sí? Otra forma de hallar la moda con la función unique de la librería NumPy. Así. ¿Vale? Este que está acá. Control S y ya estuvo. ¿Vale? No sé si quedaron dudas. Pues de hecho yo esperaba de pronto, como hacías el ejemplo anterior, de que una librería llamaba a otra sublibrería, pues que estos datos, digamos, no tuviéramos que verlos reflejados o describir eso de return index, o sea, simplemente decirle moda y que la saque, porque internamente él como que hace el algoritmo, por decirlo así. Pero sí veo que entonces por sintaxis necesito describir toda la línea como tú la colocas, tanto en la primera forma como en la segunda. Sí, algo que puede ayudar es pasar todos estos datos, convertir todas estas líneas en una función, ¿sí? Entonces, de pronto para que lo vean más sencillo, usted puede llegar y copiar todo esto que está aquí, ¿sí? Y pasarlo a una función. ¿Cómo sería eso?
Digamos que voy a tomar este arreglo de datos, voy a ponerlo acá, voy a tomar esto que está acá, ¿sí? Y voy a crear una función. Digamos que la función se llama moda, voy a colocarlo en español, ¿cierto? Y la función moda necesita precisamente de un arreglo. Voy a decir que el arreglo se llama A, ¿listo? Vamos a crear la función moda para el arreglo A. ¿Qué va a hacer esa función moda? Pues me va a retornar la moda. Voy a colocar aquí un return mode, ¿listo? Entonces, cuando nosotros llamemos a la función moda de A, la función moda de A nos va a retornar la moda de A. Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a usar la función moda de A. A es nuestro arreglo, el que tenemos aquí. Este puedo llamarlo incluso arreglo, ¿no? Entonces ahora voy a usar la moda de arreglo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, tenemos una función que únicamente se va a ejecutar si yo la llamo. Solamente se va a ejecutar si yo la llamo. Si yo no la llamo, no se va a ejecutar. Cuando la estoy llamando, aquí la estoy llamando. Aquí estoy llamando a la función moda, ¿cierto? Recuerden que la pusimos en español, moda de A. Entonces, ¿cómo la estoy llamando? Estoy llamando a la función y adentro estoy colocando todo el arreglo de datos, todo nuestro arreglo de datos. Este que acabamos de crear arriba. Aquí creamos nuestro arreglo de datos y le estoy preguntando, ven, ahora quiero hallar la moda de ese arreglo de datos. Entonces lo que hace la función es simplemente llamar a estas líneas de código al final. Estas líneas de código lo que hacen es retornar el resultado, que Y es ahí la no, última variable. ahí no sería moda, sino. No, de hecho puedo incluso quitar esta última línea, aquí cortar esto, quitar este mouse, ¿cierto? Y reemplazarlo acá para que me retorne es este valor que es el que me interesa, ¿no? Pero lo coloqué de manera larga, extensa, pues para que se dieran cuenta que esta es la variable que se va a retornar, la que se va a devolver, el resultado que se va a devolver. Ok. Entonces aquí yo ya puedo, para arreglo ya puede ser cualquier valor. Voy a ejecutar nuevamente esta línea. Aquí arreglo es 10, pero si arreglo fuera cualquier otro dato, por ejemplo, aquí tengo 100, tengo otro 20. Miren que los valores de arreglo ahora cambiaron, ¿sí? Y ahora voy a hacer la ejecución de esta celda de código. El resultado que me debería arrojar, bueno, aquí está 20 dos veces. Voy a colocar otra vez 20, ¿sí? Porque se Para supone que que coge la primera posición, ¿no? la primera posición, correcto, es correcto, coge la primera posición. Entonces voy a ejecutar y ahora el resultado que me entrega es 20, que es el número que más se repite. ¿Listo? Bien, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, se nos corrió el tiempo. 10 minutos, 10 minutos de descanso. Mi duda venía a la diferencia entre cuantil y percentil. Vale, María, entonces vámonos a 10 minutos de descanso y vamos con la duda de María, que qué pena con usted, escribió hace ratico y hasta ahora me doy cuenta. 10 minutos de descanso, nos vemos ahorita a las 7:30, ¿vale? Muy bien, regresamos. Se me iba pegando la aguja en el descanso, bueno. Entonces, nos vamos con la pregunta de María Ángela. Si no tenía algo por decir. No, profe, lo siento. Se me prendió el micrófono. Listo, no pasa nada. Ponle cuidado. Vamos con la pregunta de María, ¿listo? Dice, mi duda venía a la diferencia entre cuantil y percentil. Vamos a mandarle esta pregunta directamente a NumPy, ¿listo? Vámonos aquí con numpy.org. Vámonos directamente aquí a nuestra página de NumPy. Preguntemos por la función percentil. A ver si nos muestra aquí NumPy percentil, ¿listo? Vamos a preguntarle directamente a nuestra librería NumPy. Entonces, bueno, nos explica cómo viene percentil, toda esta cuestión, todo lo que tenemos aquí, cómo usar percentil. Por aquí nos dice que también podemos mirar el uso de la función min, el uso de la función media, el uso de la función non-percentil, el uso de la función quantil. Pero resulta que con dos funciones, la función median y la función quantil, nos da un par de descripciones. Vamos a ver qué descripciones nos da. Dice que si nosotros usamos la función median, esto es equivalente a usar la función percentil. Usar la función median es equivalente a usar la función percentil de 50. Percentil de nuestro arreglo de datos con 50. ¿Se acuerdan que percentil tiene dentro de sus argumentos el arreglo de datos? Entonces, aquí nos dice que si nosotros colocamos percentil y luego el arreglo de datos y apuntamos hacia el percentil 50, es lo mismo que si nosotros estuviéramos usando la función median. Esto es equivalente. También nos habla de la función quantil y nos dice que la función quantil es equivalente a la función percentil, pero la diferencia es que el rango se maneja entre 0 y 1. Es decir, percentil maneja sus valores percentiles entre 0 y 100, por así decirlo. Es decir, valores enteros hasta 100, o bueno, no enteros, sino valores que pueden superar el 1, ¿sí? Hasta 100. Podemos utilizar valores de 0 a 100. Bueno, sí, digamos que valores enteros. Mientras que con la función quantil, los valores de
de los cuartiles o de los cuantiles se utiliza de 0 a 1. Entonces vámonos por acá. Vamos a comprobar eso en nuestra página de Colab, ¿vale? Vamos a comprobar eso aquí en la página de Colab. Pónganle cuidado, tenemos aquí primer cuartil, usamos la función cuantil, y tenemos tercer cuartil, usamos la función cuantil, ¿listo? Voy a colocar ahora, seguido al primer cuartil, voy a hacer uso de la función percentil, np.percentil. Entonces, np.percentile, a ver, ¿está bien escrita? Sí. np.percentil, ¿listo? Y vamos a colocar adentro nuestro arreglo de datos. Dentro de la función percentil vamos a colocar el arreglo de datos. Pero ahora tenemos que decirle cuál es el percentil que queremos allá. Acuérdense que si nosotros vamos a mirar la ayuda de percentil, nos dice que dentro de los argumentos de percentil, primero que todo va el arreglo, y segundo va el valor Q, que es un flotante, es una especie de flotante, ¿no? Pues que me va a indicar cuál es el valor del percentil. Voy a bajar un poquito aquí en la ayuda para ver qué descripción me da para Q. Q es un arreglo como si fuera un flotante, dice acá. Percentil o secuencia de percentiles para calcular, la cual debe estar entre 0 y 100 inclusive. Entonces voy a utilizar un valor entre 0 y 100 para ese percentil. Aquí el percentil que voy a colocar es el percentil 25, ¿no? Que usando la función cuantil nos da 0.25. Aquí voy a usar el percentil 25 y voy a envolver esto en un print. ¿Listo? Y vamos a ejecutar esa celda que está aquí. Acuérdense que cuando dice el primer cuartil nos está mostrando el valor de ese primer cuartil. Ah, bueno, aquí estamos utilizando los valores del arreglo que habíamos definido en la celda de aquí abajito, ¿no? Por eso los valores cambiaron. Dice, el primer cuartil es 10 y también 10, el 10 de abajo, es el mismo resultado que nos entrega la función percentil. La de arriba es con la función cuartil, la de abajo es con la función percentil. Voy a colocar esto en una descripción por acá. Utilicemos este formato y entonces con la función percentil. ¿Listo? Vamos a hacer algo acá. Voy a envolver esto en así. Con la función percentil tenemos esto que está acá. Y listo, ejecutamos nuevamente. Entonces, el primer cuartil está con la función percentil, es el mismo cuartil, ¿vale? Aquí voy a ejecutar nuevamente esta celda para que la media sea 0, el arreglo sea 0 y nos deje nuestro arreglo con los 5.000 datos, perdón, no 500, sino con los 5.000 datos. Tenemos nuestro arreglo de 5.000 datos, media, mediana, varianza, moda, primer cuartil, este que está acá, 95.201. Con la función percentil, el primer cuartil con la función percentil es igual al primer cuartil con la función cuantil. Entonces, es exactamente lo mismo, y lo único que cambia es la manera en la que se describe el número del percentil o el número del cuantil. ¿Listo? Vamos a ver, espero que haya Pero entonces una pregunta, ¿por qué no se hicieron? ¿Señora? O sea, para mí es casi igual la función, básicamente. ¿Es igual? Sí, muchas veces nos vamos a encontrar con funciones que puede que hagan la misma labor. Es más, de pronto para ser un poquito más específico, puede que este código que nosotros hicimos acá, un código en el que entrega la descripción de los valores media, mediana, varianza, moda, desviación, todo este código muy seguramente ya está hecho. Este código ya está hecho. Alguien en alguna parte del mundo ya realizó este código. Lo que pasa es que resulta un poco complicado el ponerse a mirar los códigos de otras personas o de otros lados y decir, oiga, sí, este código me sirve. Muchas veces es más fácil hacer uno mismo su propio código, ¿vale? Pero, por ejemplo, voy a irme aquí a una celda de código, aquí abajito. Acuérdense que tenemos nuestro arreglo de datos, lo llamamos arreglo, ¿cierto? Ese es nuestro arreglo de datos. Voy a irme aquí, a esta celda de abajo, a esta celda que está aquí. Voy a escribir código, voy a escribir arreglo.describe. ¿Listo? Arreglo.describe, creo que esta viene con... Permítanme un segundo. A ver. Ayúdame. A ver. Ya está la función. Sí se llama arreglo. Sí se llama arreglo. A ver, ¿qué pasó? Arreglo. Vamos a ver si me sale la función describe. Me salió. Esta es de pandas, parece. Parece que esta es de pandas. Bueno, lástima. Hay una función que cuando yo la utilizo es la función describe. Me da una descripción, es que no me recuerdo si la estoy escribiendo bien o no. Me da una descripción de los datos, de su media, su desviación estándar, su rango, valor máximo, mínimo.
me da una descripción estadística de los datos. O sea, todo esto que nosotros hemos sacado aquí, la función describe me lo entrega. O sea, alguien ya hizo un código dentro de la comunidad de Python, alguien ya hizo un código que hace esto, que hace precisamente esto. Tal vez no lo entrega como nosotros lo quisiéramos, con la descripción, la media es tal, la mediana es tal, la varianza es tal, pero lo entrega de una manera que sí se puede obtener una descripción. Esta es en la librería, esta es en otra librería, qué pena con ustedes. Pero entonces esa función me entrega toda una descripción de los datos, ¿vale? Todo esto que sacamos aquí. ¿A qué voy con esto? A que todo el mundo está aportando dentro de las funciones de Python. Hay mucha gente que está aportando en código. Y puede que sí haya código que se repita. Simplemente tenemos la opción de usar una función u otra función, ¿no? Es como que tenemos más opciones para usar. De hecho, quiero hacerlo aún más descriptivo. Si ustedes me permiten, aquí en la página de Colab, voy a irme a las herramientas que quedan al lado izquierdo. Miren, si ven estas herramientas que quedan al lado izquierdo, ¿se acuerdan que una de ellas nos permite desplegar el índice, otra nos permite hacer búsqueda y reemplazo, otra nos permite ver las variables y otra nos permite ver los archivos, ¿cierto? Pero voy a bajar un poco más, voy a irme a la sección de abajo y en la sección de abajo hay una sección, hay un símbolo que tiene menor que y mayor que cuando coloco el mouse encima de ella dice fragmentos de código. Voy a darle clic ahí a fragmentos de código y resulta que se va a desplegar esta ventana que tenemos aquí al lado derecho. Ven que cuando le doy clic aquí a fragmentos de código, en esta sección aquí, fragmentos de código, cuando le doy clic ahí, se despliega una ventana al lado derecho. Y aquí esta ventana se llama precisamente así, ¿no? Fragmentos de código. ¿Qué pasa con estos fragmentos de código? Son código fuente que otra persona ha realizado con ejercicios que muy seguramente puede que nosotros necesitemos, ¿no? Es otro código fuente. Hay gente que ya ha hecho algún desarrollo, ha hecho más códigos. Entonces, estos códigos nos permiten utilizarlos, nos dan la posibilidad de tomar código de acá. Por ejemplo, vámonos con adding from fields. Está por defecto, aquí, abajito. Entonces, bajemos un poquito. Bajemos un poquito y entonces nos muestra un ejemplo de este código, ¿no? ¿Cómo podemos usar este código? ¿Qué es lo que tiene el código? El código, bueno, tiene aquí unas variables, unas cadenas de caracteres. Voy a irme aquí a cuaderno fuente. ¿Listo? Vayamos a darle clic aquí a cuaderno fuente. Se abre este cuaderno fuente. Formas de ejemplificar, adicionar algunos campos. Entonces, se adicionan algunos campos, por ejemplo, una cadena de caracteres vacía, un tipo de datos string que almacena la palabra example, un valor de slider o un valor que se va a tomar como un cambio, inicia siendo 142, un número, una fecha, diferentes variables, ¿no? Entonces, alguien ya escribió un código donde creó diferentes variables y nos dice cómo podemos crear esas diferentes variables a manera de ejemplo, cómo podemos crear esas diferentes variables. También nos habla de algunas formas, algunas maneras de ocultar el código. O bueno, de mostrar nuestro código o de ocultar código. Bueno, hay muchas otras funciones. Voy a regresar a mi página de Colab original. ¿Listo? Vamos a regresar aquí donde dice fragmentos de código. Y voy a buscar aquí, en la parte que dice filtrar fragmentos de código, voy a buscar un código que utilice, por ejemplo, la función median. ¿De acuerdo? No, parece que dentro de lo que tenemos no hay ningún código que utilice la función median. Vamos a ver con la palabra media. La palabra media sí aparece en dos archivos. Abrir archivos con GCS y salvar datos con Cloud Storage. Cualquiera de esos me va a servir para pues, ver el código, en el código donde están utilizando la palabra media, ¿no? Entonces miren que este código se adicionó a lo que ya nosotros teníamos aquí en nuestro, voy a abrir acá, en nuestra página inicios 2 se adicionó un código, este que está acá, vamos a ver, vamos por acá, este que está acá, miren, este código toma del Colab. De hecho hay una librería que se llama Out, supongo que hace referencia al autor, es decir, a la empresa Google Colab, Google, su empresa Colab, y habla de una función que se llama autenticar usuario o authenticate user, una función para autenticar usuario. Esta función lo que hace es precisamente realizar una ejecución de autenticación. Esta celda que está aquí realiza esa parte de autenticación. La otra celda, la que está más abajo, fue otro código que se adicionó. Cuando miré en la parte de fragmentos de código, bueno, no sé en qué momento, le di clic a alguna de estas y se adicionó otro código que es gente que ya ha realizado este código
que han realizado algunas tareas y puede que a esas tareas, a ese código, le den un nombre como una función. Puede que esto haya pasado con la función cuantil o con la función percentil. Alguien creó un código para percentil o un conjunto de personas crearon un código para la función percentil y otro conjunto de personas crearon un código para la función cuantil. Lo discriminaron, bueno, cada uno lo pensó de manera diferente. Dijeron, pues para usar la función cuantil, usemos el cuantil como un flotante. Las personas que pensaron el código para percentil dijeron, usemos la función percentil como un entero. Entonces, tal vez por eso las diferencias. Pero pues lo que, como lo podemos ver, es que tenemos más opciones de utilizar nuestro código. Borremos esto, borro esto también, listo. Y guardemos. ¿Ok? Entonces, en la función de fragmentos de código, ahí pueden ustedes encontrar incluso código un poco más avanzado para tomar lectura de datos de tipo imágenes, tomar lectura de video, tomar lectura de fotos, manipular las fotos, etc. ¿Vale? Hay otro tipo de código más avanzado. No sé si más o menos traté de responder la pregunta. Adelante, María. María, las llaves. No sé por qué me acuerdo siempre. María, las llaves. Vamos a ver qué nos dice. Cambia respecto al desempeño. Sí, con respecto al desempeño. Vale, con mucho gusto. Bien, entonces. Ok, bueno, vamos por acá a nuestra unidad. No sé si hay más preguntas antes de continuar. Bueno, resulta que aquí en nuestra unidad, en lo que estamos desarrollando el curso, vamos a pasar ahora con la unidad 9. ¿Listo? La unidad 9 habla de visualización. Perdón. Visualización con Matplotlib. ¿Listo? Sin embargo, yo les había prometido algo y es que cuando termináramos la unidad 8, les iba a mostrar cómo instalar Python de manera local, cómo podemos trabajar Python de manera local. Entonces, antes de pasar a esta unidad 9, hablemos de cómo instalar Python en nuestro computador. ¿Listo? Vamos a utilizar Python en nuestro equipo, en nuestra computadora. Para esto les voy a pedir el favor que nos vayamos a una página, voy a abrir aquí una página nueva y voy a escribir en la parte de la búsqueda, permítanme hago un acercamiento para que lo vean bien. En la parte de la búsqueda voy a escribir Python. Puede ser simplemente Python, la palabra Python, o si les aparece python.org, ya los está direccionando, perdón, automáticamente a la página oficial, ¿no? Por ahora voy a escribir Python en el link de búsqueda, simplemente esto, Python, y le voy a dar Enter. Cuando escribo Python en el buscador, me aparece esta primera opción, que es la página oficial de Python. Opa. Devuélvete. Me entrega una primera opción, que es la página oficial de Python, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ingresar a esa página oficial. Aquí en la parte de arriba de las opciones está la página directamente a la cual vamos a ir, python.org, con un protocolo HTTPS, el que siempre conocemos para direccionamiento de páginas. Entonces vamos a darle clic ahí, a esa primera parte. Entonces, por favor, estemos ubicados aquí, en python.org. Entonces, vamos primero que todo con la instalación en nuestro propio computador. Vamos a instalar Python en nuestro propio computador. Es decir, que si usted se queda sin internet, puede seguir trabajando Python dentro de su propio computador, ¿vale? Para esto voy a irme a la sección de Downloads, descargas, ¿listo? Vamos a dirigirnos aquí a Downloads. Cuando el mouse se para aquí en Downloads, se despliega esta ventana que tenemos aquí. Y esta ventana nos ofrece un archivo de descargas como a manera de sugerencia. Nos dice, mire, si usted le da clic acá, puede descargar Python 3.11.3. Esta es la versión, la última versión. Creo que esta es la última versión estable. Esta es la última versión de Python para descargar. Entonces, su merced si quiere puede seleccionar esta opción, ¿cierto? Si su computador, de hecho, la página automáticamente le redirecciona a la versión que considera de acuerdo a las características de su computador. Pero también, si usted quiere descargar una versión diferente, tal vez no la versión 3.11.3, sino que quiere descargar otra versión, puede ser 3.10, 3.9, podemos irnos a la parte de abajo, al link de abajo que dice ver la lista completa de descargas. Este acceso directo nos permite ver todas las versiones de Python que podemos utilizar. Nos da alguna descripción, dice que Python 3.9, perdón, no puede ser usado en Windows 7 o anteriores, ¿vale? Si tienen Windows 7, Python 3.9 no puede ser usado en Windows 7 o anteriores.
bueno, el sistema operativo que usted está buscando. Entonces, si quieren pueden darle clic acá, ¿no? Si le dan clic aquí en Python 3.11, de una vez les va a decir que si desean descargar Python 3.11.3 para su computador de 64. No pasa nada, lo descarga de manera automática y la vida es bella. Pero si usted desea mirar una versión diferente de Python, entonces vamos a darle clic aquí a ver qué es lo que pasa. Si usted desea buscar una versión diferente de Python, puede irse aquí, ver las otras versiones de Python, y resulta que nosotros podemos ver esas versiones de Python dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, ¿no? No sé qué sistema operativo estén ustedes utilizando. Yo estoy utilizando uno de los más lentos del mundo, que es Windows, pero pues es como el más usado, ¿no? En este momento, entonces, puedo decirle que quiero buscar Python para Windows. Entonces, selecciono Python para Windows. O lo quiero utilizar para Linux, o para Mac, o para cualquier otro sistema operativo. Voy a decirle por ahora que quiero buscar Python para Windows. Le doy clic ahí y se me despliegan las versiones de Python para las diferentes versiones de Windows. Dependiendo del Windows que tenga, entonces me van a aparecer diferentes versiones de Python. Aquí hay una que habla de Python 3.10, pero también me da una descripción. Python 3.10 no puede ser usada en Windows 7 o anteriores. Resulta que mi computador es Windows 7. O sea, imaginémoslo, ¿no? Imaginemos que nuestro computador es Windows 7. Vamos a buscar una versión que sí nos permita utilizar Python. Una versión de Python en la que podamos instalarlo. Supongamos que nuestro sistema operativo es Windows 7, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con la última versión de Python 3.8, que es la versión 3.8.16. Esta última versión dice que no puede ser usada en Windows XP o anteriores, pero no habla nada de Windows 7. O sea, esta versión, Python 3.8, sí puede ser usada en Windows 7. ¿Listo? Si usted tiene Windows 7, entonces puede descargar esta versión, Python 3.8. Simplemente le da clic ahí, le da clic ahí a 3.8, Python 3.8. Uy, perdón, aquí, otra vez. Entonces, le damos clic aquí, Python, le damos clic aquí, Python 3.8. Vamos a ver, eso es. A ver, ¿qué se quedó? Eso. Aquí, en 3.8, ¿cierto? Y cuando le doy clic ahí, voy a darle clic ahí a esa parte, vamos a darle clic a Python 3.8, se me despliega una nueva ventana. Si ustedes quieren nuevamente pueden darle traducir o si quieren irse acostumbrando al uso del idioma en inglés, adelante, no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice esto. La versión que está pidiendo es 3.8, una versión de corrección de errores de seguridad para la serie 3.8 heredada. Obtenga la última versión 3.11. Bueno, 3.8 es una versión de corrección de errores de seguridad. Podemos descargarla, pero usemos o busquemos cualquier otra versión 3.8. Aquí está 3.8.15, que es anterior a la que estábamos mirando hace un momento. Nos dice que también es para reparar errores de seguridad. Podemos utilizar la versión 3.7. Si su computador es Windows 10 de 64 bits, no se preocupe, puede descargar versiones 3.10 y 3.11. Gracias, gracias. Puedes descargar versiones 3.10 o 3.11. Ya la versión 3.10 es estable, es una versión estable para Windows 10. Entonces, si desean, pueden descargar directamente la versión 3.10 si su computador es Windows 10 o superior. Listo, Windows 11. Y si su computador es de 32 o 64, puede usted seleccionar, dependiendo de cuál sea la cantidad de bits de su computador, ¿no? Recuerdan que creo que en algún momento hicimos el repaso de cómo ver cómo ver las características de mi máquina, ¿no? Entonces, si yo despliego Windows E, no me acuerdo si es este equipo o en C, voy a ir aquí en este equipo, voy a darle clic derecho y propiedades. En este equipo, clic derecho, propiedades, me muestra algunas especificaciones del equipo. Por aquí que tenemos, hagamos un acercamiento, ya que la presbicia no ayuda. Entonces tenemos aquí la RAM que tiene este equipo, el procesador que utiliza, el tipo de sistema operativo, es un sistema operativo de 64 bits. Esto significa que no pasa nada, puedo descargar Python 3.10 de 64 bits, ¿listo? Ya de aquí en adelante es como a gusto del consumidor y preferiblemente utilizar una versión estable. 3.10 ya es una versión estable. Entonces, yo recomiendo descargar las versiones estables, aunque también la descarga que da Python como una alternativa de manera directa, Python 3.11.3, no pasa nada, lo pueden descargar si ya hicieron esa descarga. Una vez hayan hecho esa descarga, yo voy a irme, a ver, me acuerdo dónde es que tengo ese. Voy a irme por acá. A ver, ok.
Entonces, la versión que yo tengo actualmente es Python 3.7.9. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a abrir ese archivo que descargaron, ¿no? Ese archivo de descargas Python 3.11, ustedes le dieron clic ahí a Python 3.11 y guardaron ese archivo. Entonces, después, acto seguido, después de guardarlo, lo vamos a ejecutar, ¿no? Entonces le vamos a dar clic ahí a ese archivo. Resulta que nos vamos a encontrar o nos va a entregar una ventana. Perdón. Nos va a entregar una ventana que habla directamente de la instalación de Python. Pregunta. Sí, señora, adelante. Esos dos cuadritos abajo, a mí me parece uno de ellos chuleado. ¿Los dejamos con o sí? Vale, ya vamos con eso. Permítame un segundo. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, resulta que aquí nos habla de si queremos adicionar Python a la ruta de ejecución de las variables de Windows. O sea, resulta que Windows, si usted está utilizando el sistema operativo Windows tiene algo que se llama las variables de entorno. Entonces me voy aquí con variables de entorno, voy a buscar las variables de entorno de Windows. ¿Sí? Cuando voy a mirar las variables de entorno de Windows, esas variables de entorno me van a almacenar algunas, bueno, tiene las variables del OneDrive, la ruta, valores temporales. Voy a irme a la variable path. La variable path es la variable ruta o rutas, las rutas que va a almacenar. Voy a darle clic aquí en editar. Y dentro de esas rutas tengo rutas de ejecución de algunos códigos, de algunos programas. Entonces, hay una ruta de ejecución para Java, para un lenguaje de programación. Hay otra ruta de ejecución para Visual. Por aquí, a ver si lo podemos modificar. Acerquemos. Ahora sí. Entonces, hay rutas para Visual Studio. ¿Sí? Aquí voy a tener rutas también para Python. Python 3.9, no la versión 3.7 que estoy usando. Hay otra ruta para los scripts de Python. ¿Sí? Entonces, si su merced quiere, o sea, lo que le voy a comentar de una vez es lo siguiente. Si su merced quiere ejecutar Python directamente como una alternativa de Windows, es decir, que cuando usted haga lo siguiente, permítame, me voy por acá. Creo que aquí no. Miren, aquí tengo un archivo en Python, ¿cierto? Sistema.py. Entonces, si lo que su merced quiere es que se ejecute este archivo cuando le dé doble clic desde Windows, aquí voy a darle doble clic, entonces resulta que se está ejecutando en este momento, se está ejecutando un archivo en Python, ¿no? Es simplemente algo, un pequeño juego que hace una impresión en la terminal. Si usted quiere ejecutar estos archivos de Python directamente en su computadora, en su Windows, entonces sí, colóquele adicionar ruta, ¿listo? Pero también hay otra alternativa y es que podemos nosotros utilizar algo que se llama un entorno de edición, ¿no? Es decir, que nosotros no vamos a entrar directamente a Windows para editar sobre Windows, editar Python, escribir nuestro código, sino que vamos a instalarlo en algún otro entorno. Vamos a tener que descargar otro código que cuando nosotros lo ejecutemos en Windows, ese es el código que va a servir como editor en nuestro Windows, ¿no? Aquí yo tengo las dos alternativas. Resulta que tengo instalado Python 3.7, pero para usarlo en el editor de código, y tengo 3.9 para ejecutarse aquí en la consola. Entonces, por ahora, permítanme indicarles lo siguiente. No le coloquen add Python 3.7 al pad. Ahí, ¿qué dice acá? Vámonos para atrás. No le adicionen el pad, por ahora no. Pero si usted desea trabajar Python en su Windows, pues sí, colóqueselo, que automáticamente lo adiciona. Ahora, que si no se lo pone y más adelante quiere ponérselo, también lo puede hacer. O sea, prácticamente todo se puede hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es pasar a nuestra sección de instalación. ¿Listo? Podemos decirle que se instale ahora, decirle instalar ahora o personalizar nuestra instalación, ¿no? Como ustedes deseen. Voy a darle aquí en personalizar la instalación. El camino que ustedes cojan, pues desde que sea el más sencillo, adelante. Aquí resulta que en personalizar la instalación me dice que se puede instalar la documentación, se puede instalar una aplicación que se llama el pip, ¿sí? Dice que me instala el pip de una vez. Esta instalación también la podemos hacer aparte de la instalación de Python, pero aquí Python de una vez me dice, oiga, si usted quiere instalar pip, nosotros lo podemos hacer, no se preocupe. Entonces voy a dejar marcado también el pip. El entorno sobre el cual vamos a escribir, el editor de código sobre el cual vamos a escribir, también se va a instalar con algo adicional que es una librería
de entorno gráfico que se llama TK-Inter. Entonces también dice que puede hacer esa instalación de TK-Inter. Yo la tengo marcada porque bueno, me parece a veces divertido poder jugar con este TK-Inter. Python, la suite de evaluación de Python, entonces podemos instalar la suite de evaluación. Simplemente vemos las características que vamos a instalar. ¿Listo? Le doy Next. Y me pregunta por opciones avanzadas de instalación. Entonces, instalamos para todos los usuarios o si usted no quiere instalarlo para todos los usuarios, pues simplemente desmarca aquí y en algún momento ejecutará como administrador. Asociar los archivos con Python, dejamos esto como opción marcada por defecto. Crear accesos directos, adicionar Python a las variables de entorno. O sea, nuevamente aquí tenemos la adición al path, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, tenemos otra vez la opción de marcar add Python to path, si ustedes quieren, o si no, pues no, lo desmarcan, ¿vale? Recombinar con la librería estándar, vale. Ya aquí nosotros vamos a ir al browse. Si quieren ustedes cambiar la localización por defecto, pero pues, yo generalmente le dejo esa misma localización y acto seguido le damos instalar, ¿vale? Bueno, aquí ya ustedes supongo que le dieron instalar. Yo no le voy a dar instalar porque pues ya lo tengo instalado, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la sección de Install Now, voy a cancelar, se realiza la instalación de manera automática, ¿listo? Empieza a realizarse toda esa instalación de manera automática. Nuevamente, yo voy a declinar esta opción porque no quiero instalarlo de manera automática, pero espero que ya ustedes hayan realizado esos pasos y ya estén en el proceso de instalación, ¿vale? Se va a demorar un rato la instalación mientras se instala, entonces les voy a pedir el favor que abramos una nueva ventana de Google, ¿listo? Por favor, dirijámonos a una nueva ventana de Google y en esta ocasión vamos a escribir 3 palabritas. Visual Studio Code, ¿listo? Vamos a escribir estas 3 palabritas. Visual Studio Code. ¿Vale? Vamos a escribir estas 3 palabritas. Visual Studio Code. Y simplemente le vamos a dar clic a Enter, ¿de acuerdo? Y Google nos entrega unas opciones de búsqueda, unos resultados de la búsqueda. Vamos a tomar la primera opción, el primer resultado. El resultado que dice visualstudio.com. ¿Listo? Vamos a seleccionar ese primer resultado, visualstudio.com. Vamos a darle clic aquí. Espero que algún día se cargue. Esto está un poco lento. Bueno, se quedó. No sé si ustedes ya lograron ingresar a la página de Visual Studio. No aún. ¿No? Pero ya la instalación finalizó, la última pantalla dice botón close. Listo, ya pueden cerrar entonces, no pasa nada. Si ya lo instalaron, entonces podemos verificar la instalación de la siguiente manera. Resulta que hay una tecla que me permite abrir la ventana de Windows, ¿no? Una tecla que tiene el símbolo de Windows, ¿listo? Vamos a utilizar una combinación de esa tecla, la tecla Windows, con la letra R. Entonces voy a digitar Windows R, ¿de acuerdo? Digiten por favor Windows R, es decir, esa tecla que tiene este símbolo de Windows, espero acercarme lo suficiente, la tecla que tiene el símbolo Windows y que está al lado izquierdo de la lupa de buscar, esa tecla que tiene el símbolo de Windows al mismo tiempo con la letra R, ¿listo? ¿Eso qué va a hacer? Va a desplegar esta ventana que tenemos aquí, la va a desplegar en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, la ventana de ejecución, ¿listo? Y lo que vamos a hacer ahora es escribir CMD, ¿listo? Escribimos CMD en esa opción de búsqueda y le damos a aceptar. Escribamos CMD y le damos a aceptar o CMD y Enter también, ¿vale? Cualquiera de esas. Entonces, Windows R, CMD y Enter. ¿Listo? Nuevamente, Windows R, oprimimos la tecla de Windows combinado con la tecla R, Windows R, y se nos despliega esta ventana en la que estamos. Y aquí, en el link donde está abrir, aquí vamos a escribir CMD, ¿de acuerdo? Le damos Enter o le damos clic en aceptar y resulta que se nos despliega esta ventana que tenemos acá. Si no la cerramos en 10 segundos se va a dañar el computador. No, mentiras, no pasa nada. Tenemos aquí esta ventana y resulta que esta ventana que tenemos aquí abierta nos va a permitir también navegar dentro de nuestro computador, desplazarnos por todas las carpetas de nuestro computador, pero ahora ya no es en un ambiente gráfico. Lo hacemos en un ambiente gráfico cuando abrimos el explorador de Windows. Este que está aquí, esta ventanita. Esta ventana que está acá nos va a permitir desplazarnos por todas las carpetas, ¿no? Nos va a permitir desplazarnos por todas las carpetas de nuestro computador, mirar los archivos, entrar a algunas carpetas, salir de otras, pero también lo vamos a poder hacer desde este entorno. A este entorno se le llama la terminal o la línea de comandos. ¿Listo? A este entorno lo vamos a llamar la terminal o la línea de comandos.
También, algunas veces, Windows se ha atrevido a llamarlo el shell de Windows. ¿Sí? Algunas veces también se llama el shell de Windows. Otras veces esto traduciría algo así como el núcleo de Windows, ¿listo? Pero básicamente se conocería como la terminal o la línea de comandos, ¿listo? Entonces aquí tenemos abierta la terminal. Y en este momento estamos en la carpeta users, usuario autorizado. No sé si ya les había explicado esta parte, por favor me comentan. No estoy seguro si ya les había explicado esta parte. Me parece familiar, pero en una de las primeras clases, profe, no recuerdo de verdad. Ah, ok, bien. Pero hasta ahora han abierto la terminal, ¿cierto? Ya la tienen abierta. Sí. Listo. Miren que aquí me aparece, en el texto me aparece c:/users/ usuario autorizado. A esto que está aquí señalado se le llama la ruta. O sea, lo que nosotros habíamos leído hace un poquito de tiempo atrás, decía el path, ¿cierto? El path, aquí este es nuestro path o nuestra ruta. Actualmente estamos en la carpeta que se llama usuario autorizado y el cursor está titilando, esperando alguna orden. En este momento, aquí yo le puedo escribir cualquier orden y darle enter, orden y luego enter para ejecutar la orden. ¿Sí? Aquí en este momento está esperando alguna orden. En nuestra ventana de Windows, yo simplemente me voy a la parte que dice C2 puntos. Voy a irme a la sección que dice C2 puntos aquí en mi ventana de Windows. Entonces voy a buscar C2 puntos. Está en la parte de abajo aquí, donde dice Windows SSD C2 puntos, ¿cierto? Y me despliega estas carpetas que tenemos aquí. Tenemos aquí estas carpetas, ¿de acuerdo? Resulta que en esas carpetas de C se encuentra una carpeta que se llama usuarios. Está en español, yo sé que aquí está en español, pero resulta que cuando me voy al terminal de Windows, en el terminal la carpeta se llama users en inglés, ¿vale? No pasa nada, simplemente aquí el terminal está tomando su idioma por defecto. Pero yo aquí la tengo como usuarios, entonces voy a ingresar a la carpeta usuarios. ¿Qué tengo en la carpeta usuarios? Tengo 3 carpetas. Una carpeta oculta se ve como casi que se ve borrada y 2 carpetas, pues no están ocultas, están directas. Una carpeta se llama acceso público, la otra se llama usuario autorizado. Esta es la carpeta en la que nos encontramos actualmente, la carpeta usuario autorizado. Voy a darle clic aquí a la carpeta usuario autorizado y esa carpeta usuario autorizado tiene estos archivos, estas carpetas ocultas, archivos. Esa es la carpeta en la que me encuentro actualmente, la que está esperando una orden. Está el cursor titilando en espera de alguna orden. La orden que voy a colocarle aquí es Python menos versión. ¿Listo? La palabra Python, espacio, menos la palabra versión. Y la palabra versión está pegada con el menos. ¿Listo? Después de esto le doy Enter. Entonces, Python, espacio, es importante seguir el espacio, menos versión. ¿Listo? Vamos a darle Enter a esta línea que está aquí. Y resulta que a mí me dice que la versión que tengo es la versión 3.9.5. La versión de mi Python. ¿Por qué me entrega la versión 3.9.5? Porque fue la versión que yo instalé para las variables de entorno de mi Windows, ¿no? Esta es la versión que aparece en variables de entorno. Si yo la instalé para mi Windows, ya me debe aparecer esa versión. Si hay gente que no seleccionó variables de entorno, me gustaría saber cuál es el resultado que les dio después de ejecutar Python menos versión. Por favor, adelante. Profe, yo tengo el 3.11.3. 3.11.3, perfecto, súper. Yo también, pero me salió un error. Dice, no se encontró Python. Listo, entonces miren, pasemos, no sé si Edith o Ángela quisieran compartir, nos queda poco tiempo, entonces de pronto pasemos a Ángela, ¿le parece bien? O si Edith quiere compartir, pues no pasa nada también. Voy a darle acceso entonces a ver a quién Edith está escribiendo en este momento. ¿A quién le damos permiso? No sé si le salió error, o pues a mí sí, quisiera compartir. Listo, ya. Merced ya puede compartir. Dame un segundo. Vale. Listo, perfecto. Dice, no se encontró Python. Cuando su merced lo instaló, ¿su merced le marcó el path o no se lo marcó? No le marqué. Sí. Entonces, como no está marcado el path, como no está marcado, esto es lo que pasa. Pero no pasa nada.
no pasa absolutamente nada. Ya va en decisión suya si quiere adicionarlo al pad o no. Nosotros vamos a trabajar realmente en un entorno de edición, ¿sí? El entorno de edición, en caso de que llegue a necesitar estas variables de entorno o adicionar Python a las variables de entorno o adicionarlo al pad, lo puede hacer automáticamente, este entorno de edición. Entonces, por ahora, no se preocupe. La pregunta es la siguiente. ¿Le generó algún error después de haber instalado o la instalación fue exitosa? Aparece la palabra successful, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, no pasa nada. Ya podemos pasar a la siguiente parte, ¿listo? Lo importante por ahora es que la instalación haya sido exitosa, ¿vale? Por ahora vamos a tener en cuenta que la instalación haya sido exitosa. Vamos a ir con la siguiente parte, si me permite. Voy a compartir ahora yo. Qué pena que la saque así bruscamente. Estamos tan cortico el tiempo. Voy a irme aquí a la parte de Visual Studio Code. ¿Listo? Si ustedes pueden realizar la descarga de su Visual Studio Code de una vez, pues mucho mejor. Adelante para la clase de mañana. Si no, mañana continuamos con el ingreso a la página de Visual Studio Code. Está un poco demorada, no sé por qué. Dice ingresar a la página. No está disponible en este momento. Dice que no está disponible. Bueno, a mí sí ya me accedió. Pero si ustedes pueden descargar de una vez este código, el del editor, el entorno de edición de Visual Studio Code, si les aparece en la página, pues pueden darle clic aquí en descargar para Windows o en la parte superior que dice descargas o en el link de búsqueda, el resultado, uno de los resultados dice download. También pueden acceder ahí a descargar. ¿Listo? Cuando ustedes le dan clic a descargar, le pregunta por su sistema operativo y si es un sistema operativo de 32 o de 64. Entonces, no, nada, simplemente ustedes pueden descargar su instalador, si es de 64 o x86, como quieran. Yo voy a darle x64, de hecho ya le di, yo ya lo tengo instalado, mi Visual Studio. Entonces, ustedes pueden instalar su Visual Studio, descargar su Visual Studio de 64. Por ahora ténganlo ahí descargadito, ¿listo? Cuando ustedes le dan clic ahí, le dan clic ahí,